Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y bienvenidos en una nueva ocasión a la emergencia clínica. Mi nombre es Lizeth Partipilo, estudiante de medicina en la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela, y el día de hoy para dar continuidad al contenido programático establecido en el primer Congreso Internacional de Diagnóstico por Estudios de Imágenes, estaremos hablando sobre este tema tan importante como lo es la interpretación de un ecocardiograma más allá de una imagen ultrasónica. No sin antes comenzar agradeciendo a los organizadores del evento, en conjunto a Sociem UPC, por la invitación a estar aquí el día de hoy compartiendo el conocimiento con todos ustedes. Para comenzar, vamos a hacer un breve repaso de la anatomía cardiovascular. Como bien sabemos, el corazón es el órgano considerado central y principal de todo el sistema cardiovascular y circulatorio, el cual lo vamos a encontrar en el mediastino, específicamente en el mediastino medio inferior. A su vez, además de presentar una configuración externa, el corazón presenta una configuración interna constituida por cuatro cámaras o cuatro cavidades cardíacas que van a trabajar como bombas, van a cumplir una función de bomba impelente del corazón en sí. Entonces, en este sentido, como bien sabemos, vamos a tener la presencia de la bomba cardíaca derecha constituida por la aurícula derecha, la presencia de la válvula tricúspide y el ventrículo derecho, la cual se va a encargar de recibir toda la sangre proveniente de la economía del cuerpo humano por medio de la desembocadura de la vena cava superior, la vena cava inferior y del seno coronario, y la va a dirigir hacia la circulación menor, también conocida como la circulación pulmonar, por medio de la arteria pulmonar. A su vez, la bomba cardíaca izquierda va a estar constituida por la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la presencia de la válvula mitral, y posterior a recibir toda la sangre rica en oxígeno proveniente de la circulación menor, la va a distribuir por medio de la arteria aorta con las subsecuentes ramas de la misma a través de toda la economía y de la circulación sistémica o mayor del cuerpo humano en sí. Algo muy importante que tener en cuenta para el estudio y la interpretación del ecocardiograma es conocer toda esa anatomía fisiológica y funcional en sí del corazón, con las respectivas estructuras que integran al mismo, tanto a nivel de las cámaras, a nivel de los aparatos valvulares, la densidad y el grosor pues, de cada una de las paredes que conforman el corazón. ¿Ok? La presencia de sus vasos, estructuras de interés, esqueleto cardíaco, los trígonos fibrosos, es decir, todas esas estructuras normales que integran el corazón, nosotros debemos de conocerlas, ya que así vamos a poder tener una referencia de qué es lo que vamos a buscar y qué es lo que vamos a ver cuando vayamos a realizar un ecocardiograma. En el presente corte transversal, bien podemos ver una estimación más o menos similar de lo que nosotros vamos a observar en un ecocardiograma, tomando en cuenta la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y el ventrículo derecho, que son las cuatro cámaras principales que vamos a visualizar en la realización de este estudio. A su vez, recordemos que el ecocardiograma es un estudio realizado por ultrasonido, entonces vamos a considerar ciertos principios básicos, ¿ok? Para la realización del mismo. En primera instancia, recordar que las ondas de ultrasonido son vibraciones mecánicas con descriptores básicos que incluyen ciertos principios tales como una frecuencia determinada por la relación existente entre el ciclo por segundo, que me va a constituir un hertz, o la unidad mediante la cual vamos a cuantificar la frecuencia. En este sentido, se describe que 1000 ciclos por segundo va a describir un megahertz. A su vez, la velocidad de las ondas de ultrasonido propagadas en sangre va a estar constituida por 1540 metros sobre segundo. Vamos a obtener la presencia de una longitud de onda que va a estar establecida por la relación existente entre la velocidad de propagación de dicha onda entre la frecuencia y la amplitud, que como bien sabemos la vamos a cuantificar en decibelios, va a estar constituida por la distancia existente entre el punto más alejado de una onda y el punto medio o el punto de equilibrio. A su vez, tenemos que recordar que las ondas de ultrasonido van a interactuar con los tejidos del cuerpo humano de diferentes maneras. Entonces, bien pueden crear una reflexión en la cual vamos a tener la creación de imágenes de ultrasonido que se van a producir la interfase de los tejidos blandos con diferentes impedancias acústicas. Un tip de emergencia es recordar que la impedancia acústica va a depender en sí de la densidad del tejido y de la estructura a estudiar.
A su vez, la dispersión, que me va a constituir el principio de las imágenes por ecodoppler, como veremos posteriormente. La refracción, que se va a estar constituida por ese enfoque establecido en el haz de ultrasonido. Y la atenuación, que no es más que la pérdida de intensidad de la señal de la onda de ultrasonido. A su vez, tenemos que tener la presencia de de los transductores, los cuales son artefactos que utilizan un cristal piezoeléctrico para transmitir y recibir señales de ultrasonido alternativamente, los cuales van a estar configurados para modalidades de obtención de imágenes específicas. Como bien podemos ver, no todos los transductores son iguales, ya que, como bien dijimos anteriormente, dependiendo de la estructura y el tipo o la modalidad de ecocardiograma o de ecograma a realizar, podemos utilizar un transductor u otro. En este sentido, tenemos que recordar que la penetración tisular es mayor con un transductor de baja frecuencia, mientras que la resolución de las imágenes van a ser mayores con un transductor de una frecuencia más alta. Para comparar, les traigo dos imágenes de un ecocardiograma, en donde en primera instancia, mediante un transductor de baja frecuencia de 3.5 MHz, bien podemos ver la descripción de las cámaras cardíacas, recordando que a baja frecuencia tenemos una mayor penetración tisular, entonces bien podemos ver la presencia del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, pero en contraparte, con un transductor de una frecuencia más alta, es decir, de 6 MHz, bien podemos ver que la resolución espacial en sí de las cámaras cardíacas tiende a ser mucho mejor, viendo nuevamente la presencia del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Entrando en materia, el ecocardiograma o la ecocardiografía consiste en una técnica de estudio por medio de imágenes, la cual va a utilizar aquellos principios de ultrasonidos descritos anteriormente a fin de registrar toda esa información obtenida en forma de ondas sonoras que van a reflejar, pero también retratar tanto la anatomía como la función y la dinámica cardíaca. ¿Ok? Entonces nos va a permitir realizar la visualización y análisis segmentario estructural del corazón, nos va a permitir ver y cuantificar esa dimensión existente de las cavidades y de las cámaras cardíacas que hablamos en primera instancia, observar el estado de las hojas pericárdicas, recordando que el pericardio es aquella, esa membrana fibroserosa que recubre el corazón y limita la restricción cardíaca en sí, va a estar constituido por una hoja parietal y una hoja visceral, y también nos permite realizar la cuantificación y el estudio, además de la anatomía, de la dinámica y la fisiología en sí del corazón, también nos permite la cuantificación de aquellos gradientes y flujos cardíacos. Los primeros estudios, remontándonos un poquito en relación a la historia de la ecocardiografía, fueron realizados en el año 1953 en Alemania por el doctor Keidel, Inger Elder y Helmut Hertz, un físico, ¿ok? Los cuales realizaron un estudio que, como la literatura describe, llegó para quedarse, ya que es una técnica de estudio y diagnóstica que nos permite el conocimiento y orientación sobre la patogenia y la fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares. En relación a los aspectos epidemiológicos, recordemos que las enfermedades cardiovasculares figuran como la primera causa de muerte en el mundo, y en este sentido tenemos que recordar que la indicación del estudio va a determinar el foco de exploración tomando en cuenta el contexto clínico del paciente. Esto es algo a lo cual siempre le hago mucho énfasis cada vez que imparto una ponencia de algún examen paraclínico. Si bien nosotros podemos tener una idea de ciertos principios básicos o ciertas generalidades, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy en la presente ponencia, siempre tenemos que tomar en cuenta el contexto clínico y a qué tipo de paciente yo le estoy haciendo el estudio. Porque si bien yo puedo tener una idea de qué es lo que voy a buscar o qué es lo que voy a ver, tengo que tomar en cuenta si es un paciente pediátrico, si es un paciente adulto mayor, que tenga ciertas afecciones o ciertos antecedentes médico-quirúrgicos de interés, si es una paciente embarazada, si es un paciente que de repente es atleta. Entonces, todas esas condiciones y todo ese contexto delimitado por el paciente debe ser considerado en conjunto a una buena anamnesis y una buena exploración física para que este estudio diagnóstico sea realmente asertivo.
En relación a las indicaciones, ¿a qué pacientes les voy a hacer un ecocardiograma? Aquellos que presenten enfermedades propias del miocardio, tales como miocardiopatías, bien sea dilatadas, restrictivas, hipertróficas, aquellos que presenten valvulopatías a nivel de la válvula tricúspide o de la válvula pulmonar, es decir, que me afecten la bomba cardíaca derecha, o a nivel de la válvula mitral y la válvula aórtica, que me afecten la bomba cardíaca izquierda. Aquellos que presenten cardiopatías congénitas, que como bien podemos saber, son de tabicación de las cavidades, transposición de los vasos, tetralogía de Fallot, recordando que las cardiopatías congénitas se presentan en 8 de cada 1000 nacidos vivos. Aquellos que presenten tumores cardíacos, bien sea intracardíacos o paracardíacos, pacientes con presencia de vegetaciones, tales como rupturas de cuerdas tendinosas, presencias de trombos o dispositivos implantados, enfermedades coronarias, tales como infarto agudo al miocardio, angina de pecho o arteriopatía coronaria, aquellos pacientes que presenten insuficiencia cardíaca, bien sea derecha, izquierda, una insuficiencia cardíaca congestiva o una insuficiencia cardíaca mixta. Y por último, pero no menos importante, aquellos pacientes que presenten hipertensión arterial sistémica. Recordando en sí que la hipertensión arterial constituye el primer motivo de consulta en los centros de atención primaria, y se estima que hoy en día aproximadamente un tercio de la población adulta presenta hipertensión arterial. En relación a las modalidades del ecocardiograma, hay muchísimas y van a depender en sí tanto del criterio médico como de la clínica presentada por el paciente. Bien, podemos tener un eco en modo M, bidimensional, 3D, transtorácico, que es el que vamos a estudiar un poquito con mayor profundidad el día de hoy, transesofágico, fetal, ecocardiograma Doppler, disculpen, doble color tisular, podemos realizar un eco intracardíaco, intravascular y un ecocardiograma estrés con prueba de esfuerzo. Para comenzar, en la presente imagen podemos ver un ecocardiograma realizado en un modo M guiado con eco 2D del ventrículo izquierdo, generalmente a nivel de la válvula mitral, y el modo M nos va a permitir realizar esa representación gráfica en profundidad frente a tiempo con una gran resolución temporal que permite valorar los movimientos rápidos de las estructuras cardíacas. En relación al eco bidimensional, nos permite realizar un barrido de sector en un plano de imagen tomográfica con movimiento en tiempo real, y el eco 3D o tridimensional nos permite la visualización de imágenes de corte en tiempo real en un formato de visualización tridimensional, como bien podemos ver aquí, las 4 cámaras cardíacas que se ven hermosísimas, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, aurícula derecha y ventrículo derecho, como bien podemos ver aquí también a nivel del eco 2D. En relación a la ecocardiografía Doppler, no voy a ahondar muchísimo en este tema porque hay una ponencia específica para esto, pero vale la pena mencionar que es un estudio de imágenes que nos va a permitir la evaluación del flujo sanguíneo a través de las válvulas, las cavidades y los vasos cardíacos. Es decir, nos va a permitir una evaluación de esa dinámica cardíaca en sí constituida por el corazón y los vasos sanguíneos. El Doppler se encuentra basado en el principio de dispersión, como le hablamos primeramente en relación a los principios básicos, en los cuales el ultrasonido dispersado, al chocar con los eritrocitos que se encuentran en movimiento, va a originar una frecuencia más baja o más alta que la frecuencia transmitida en función del flujo de sangre. Recordando que la transmisión a la velocidad de las ondas del ultrasonido en sangre es de 1540 metros por segundo. Hay diferentes tipos de Doppler. Podemos tener el Doppler pulsado, que nos va a permitir medir la velocidad del flujo sanguíneo en un punto específico del corazón, pero también tenemos otros tipos, como el Doppler continuo, el Doppler color, y autores hacen referencia al uso y la indicación del Doppler tisular. A su vez, tenemos la ecocardiografía de contraste, lo cual nos permite la evaluación del flujo en valvulopatías y defectos cardíacos congénitos, trastornos de la perfusión miocárdica, delimitación de trombos existentes, pero también nos va a permitir valorar la reperfusión miocárdica posterior o en el infarto agudo al miocardio tras la trombólisis. Generalmente, como agente de contraste, se realiza la administración de solución salina al 0,9%, pero también
Hay autores que refieren el uso de solución glucosada o solución dextrosa, ¿ok? Lo que va a producir, como bien podemos ver en la imagen, una serie de reverberaciones que nos van o se van a transmitir o se van a traducir en una opacificación hipercoica, es decir, van a ser como que burbujitas y nos permiten ver la visualización con un contraste establecido en las cámaras cardíacas. Aquí podemos ver el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. A su vez, tenemos el ecocardiograma transesofágico, que nos permite la visualización de estructuras como la válvula mitral, el atrio, la aureola izquierda, las venas pulmonares, la arteria aorta, es decir, una orientación de estructuras más hacia la bomba cardíaca izquierda desde el esófago a una menor distancia, recordando las limitaciones y las relaciones que presenta el corazón con diferentes estructuras y con una mejor resolución. Generalmente tiende a ser realizado con un transductor de alta frecuencia de 5 a 7.5 MHz. También tenemos la realización de un ecocardiograma intracardíaco, que es una técnica de estudio para el diagnóstico y seguimiento de lesiones coronarias e intracavitarias. Cabe destacar que es un proceso invasivo, el cual generalmente tiende a ser realizado por médicos especialistas o por técnicos especialistas en salas de hemodinamias, mediante un transductor de alta frecuencia, generalmente de 2.5 MHz, en un catéter de 3 a 5 French. Y tenemos la ecocardiografía fetal, generalmente realizado a partir de la 16ª semana de gestación. Sin embargo, recordemos que el corazón es el primer órgano funcional del embrión a partir de la 3ª semana, y del día 22 tiende a realizarse el registro del primer latido cardíaco en sí. En relación a las indicaciones o qué nos permite evaluar el estado fetal, es decir, podemos hacer diagnóstico de retardo del crecimiento intrauterino, arritmias cardíacas, anomalías congénitas, no solamente a nivel del sistema cardiovascular, sino otras afecciones tales como microcefalia y onfalocele. En relación a la mamá, bien podemos tener una estimación de la presentación o no de diabetes mellitus gestacional, preeclampsia, uso de sustancias psicoactivas o psicotrópicas, bien sea con usos recreacionales o farmacológicos, drogas, entre otros. Y también lo podemos indicar en caso tal de que haya un antecedente familiar de interés, tales como el padecimiento de alguna enfermedad congénita o algún síndrome genético. Y por último, pero no menos importante, en relación a las modalidades, tenemos el ecocardiograma estrés con prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo nos va a permitir la valoración de la cardiopatía isquémica, ya que un esfuerzo que nos aumente tanto el consumo como la demanda de oxígeno por parte del miocardio, secundario al esfuerzo generado, nos puede evidenciar algún trastorno de motilidad presentado por el paciente. Algo que tenemos que tomar en cuenta es la toma de imágenes tanto en sístole como en diástole, realizar la comparación a nivel del estado basal, es decir, sin esfuerzo, y una vez el paciente haya sometido al esfuerzo, realizar la toma consecutiva de las imágenes, como podemos ver en la presente animación. En relación a los métodos más utilizados de esta modalidad, bien podemos someter al paciente a un esfuerzo mediante el uso de la bicicleta ergonómica, como bien podemos ver en la imagen, tiende a ser uno de los métodos más utilizados, pero también se puede utilizar el uso, valga la redundancia, de la caminadora, o según autores refieren, la banda interminable. Aquí en Venezuela se conoce como caminadora y ya, o agentes farmacológicos mediante la administración de aminas vasoactivas tales como la dobutamina, la adenosina o el dipiridamol, que como bien sabemos son agentes estimulantes alfa-adrenérgicos que nos van a ocasionar un estado de vasoconstricción. Un tip de emergencia es recordar que en aquellos pacientes que presenten alguna dificultad o impedimento para caminar, puede realizarse la estimulación cardíaca o del corazón mediante algún dispositivo como marcapasos intracardíacos o transesofágicos. En relación a los aspectos técnicos a tener en cuenta, en primera instancia, la capacidad del médico especialista, generalmente un médico cardiólogo que se haya especializado en ecocardiograma, pero también puede ser un técnico o un operador con más de 6 meses a año y medio de estudios y un reporte de 300 casos aproximadamente, con un buen conocimiento de la anatomía funcional y fisiopatológica del corazón.
la calidad del equipo ecocardiográfico, del software y del programa para traducir las imágenes, las ventanas acústicas que vamos a observar posteriormente, la paraesternal, la apical, la supraesternal y la subcostal, que como bien podemos tener en referencia, dependiendo de la ubicación, vamos a poder tener algún acceso acústico a una ventana a la otra. Y por último, pero no menos importante, la selección del transductor. Generalmente en pacientes pediátricos e intrauterinos tendemos a utilizar transductores de 3.5 a 7.5 MHz. En pacientes adultos un poquito de frecuencia más baja, de 2 a 2.5 MHz. Y para realizar la ecocardiografía Doppler, utilizamos un transductor de 2 a 3.5 MHz. Pero como les dije, esto tiende a ser algo como que estandarizado, pero dependiendo de la estructura que vayamos a realizar y de la modalidad también indicada, podemos realizar el uso de un transductor u otro. En relación a la colocación del paciente, para tener acceso acústico en las ventanas paraesternales y apicales, como bien podemos ver en la imagen, vamos a posicionar el paciente en decúbito lateral izquierdo, con el brazo izquierdo por debajo de la cabeza a una elevación de 30 grados aproximadamente. No obstante, para tener un acceso acústico en la ventana subcostal, el paciente se va a encontrar en decúbito supino y puede flexionarse las piernas a fin de relajar la pared abdominal en caso tal de ser necesario. Y para tener un acceso acústico en el plano y en la ventana supraesternal, el paciente a su vez se va a encontrar en decúbito supino con la cabeza extendida a cada lado, es decir, el lado derecho y el lado izquierdo. Un tip de emergencia es recordar que podemos mejorar la obtención de las imágenes haciendo contener la respiración al paciente típicamente al final de la expiración. En relación a la secuencia de la exploración, esta es una recomendación. Generalmente se tiende a realizar la obtención de todos los datos de imágenes y de Doppler para cada ventana acústica antes de continuar con la siguiente ventana, ya que generalmente se describe que realizarlo de esta manera va a minimizar el tiempo de recolocación del paciente, es decir, de una posición a la otra entre las ventanas acústicas. No obstante, la secuencia de exploración puede modificarse en función de los factores que presente el paciente o de la urgencia de la exploración. Hay especialistas que prefieren realizar como que la obtención de todos los datos de imágenes primero y luego buscar los datos del Doppler orientados hacia los resultados obtenidos en los datos de imágenes. Como les dije, ya queda a criterio en sí de quien vaya a realizar el estudio de imágenes. Las mediciones básicas se realizan mientras se lleva a cabo el estudio en cada ventana o durante la revisión de las imágenes, es decir, ya al final del estudio. Algo que tenemos que recordar y tener en cuenta es que se debe devolver a las ventanas anteriores en caso tal de ser necesario en función a los hallazgos patológicos encontrados. Es decir, si yo en primera instancia estuve en una ventana, luego seguí con las otras, pero tuve algún hallazgo patológico y quiero revisar por qué en la anterior no lo vi o de repente enfocarme mi visión un poquito más con cierta orientación a la idea del hallazgo que ya tuve, lo pude hacer para confirmar en sí el diagnóstico de este hallazgo. Ya entrando en la visualización de cada ventana, vamos a iniciar con la ventana paraesternal en el plano de eje largo, que nos permite realizar la visualización de estructuras tales como la válvula aórtica y la aorta ascendente, la aurícula izquierda, los segmentos basales de la aurícula izquierda, la válvula mitral, los senos aórticos y el tracto de salida del ventrículo derecho, también conocido como el cono arterioso o el infundíbulo pulmonar. ¿Ok? Un tip de emergencia es recordar que en esta ventana puedo realizar un estudio de Doppler color para la búsqueda tanto de insuficiencia aórtica como de insuficiencia mitral. En relación a las mediciones estándar que voy a realizar en esta ventana, tengo el diámetro telediastólico y telesistólico del ventrículo izquierdo, el grosor diastólico del tabique y la pared inferolateral del ventrículo izquierdo a nivel apical, el diámetro aórtico tanto en telediástole y el diámetro anteroposterior de la aurícula izquierda, así como el ancho de la vena contracta en caso tal de que el paciente sea afecto de insuficiencia aórtica o mitral. En relación a las imágenes,
bien podemos observar aquí la presencia del septo anterior, la cámara del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la presencia de la arteria aorta bien delimitada. Aquí podemos ver la presencia de la válvula aórtica, ¿ok? Que como bien sabemos se encuentra en sístole. Aquí tenemos la presencia de la válvula mitral, la cara posterior y la aurícula izquierda. En contraparte tenemos diástole. Vemos también las cámaras cardíacas, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Tenemos aquí la aorta, la válvula aórtica, miren cómo se encuentra aquí en sístole y aquí se encuentra en diástole, abierta y cerrada respectivamente. Y la presencia de la válvula mitral. En relación al plano de cámara de entrada al ventrículo derecho, esto nos va a permitir el estudio y la visualización de la aurícula derecha, la válvula tricúspide y el ventrículo derecho. Podemos realizar el estudio de Doppler color para el estudio de la insuficiencia tricúspide y Doppler continuo para la cuantificación de la velocidad del flujo en caso tal de que el paciente sea afecto de insuficiencia tricúspide. Generalmente la medición habitual tiende a ser la velocidad máxima de la insuficiencia tricúspide. Y ahora, en relación al plano del tracto de salida del ventrículo derecho, tenemos que nos permite la visualización del tracto de salida del ventrículo derecho, la válvula pulmonar y la arteria pulmonar, es decir, más orientado hacia la bomba cardíaca derecha. Podemos realizar el estudio de Doppler color para el estudio de la insuficiencia pulmonar y Doppler continuo para la cuantificación de la velocidad del flujo de la arteria pulmonar. En relación a su medición habitual, generalmente tiende a ser la velocidad anterógrada de la arteria pulmonar. Como bien podemos ver aquí, vamos a evidenciar la cámara, aquí le faltó la tilde, la cámara de entrada del ventrículo derecho, en donde vamos a observar la válvula tricúspide, el ventrículo derecho, ¿ok? Y aquí tenemos la aurícula derecha, el seno coronario y la vena cava inferior. Y en relación al tracto de salida del ventrículo derecho, a su vez tenemos la arteria aorta, la arteria pulmonar con sus respectivas ramas, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. En relación al plano de eje corto, todo esto fue en plano de eje largo, tenemos que nos va a permitir la obtención de imagen y Doppler color a nivel de la válvula aórtica para el estudio de la válvula aórtica, la válvula tricúspide y la válvula pulmonar. Si vamos a realizar la imagen 2D y Doppler color para la evaluación del tabique interauricular, pero también de la válvula mitral, la movilidad de los velos de la válvula mitral y la función del ventrículo izquierdo. Y las mediciones habituales tienden a ser en modo M o bidimensional de la arteria aorta, de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, combinando el eje largo y el eje corto. Como lo vamos a ver en la presente imagen, que se encuentra en sístole, aquí vemos la cámara de la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, la presencia de la válvula tricúspide y la presencia de la válvula aórtica. En relación a la diástole, podemos ver a su vez el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, la presencia a su vez de la válvula tricúspide y la presencia de la válvula aórtica bien delimitada, como bien podemos ver en las imágenes. En relación a la ventana apical, tenemos que nos va a permitir la visualización del punto máximo o orientada hacia el punto máximo de impulso del ápex mediante la cuantificación y visualización de imagen 2D para tener una idea del tamaño del ventrículo izquierdo y la función sistólica. Imagen de volumen 3D para medir aquellos volúmenes ventriculares y la fracción de eyección. Podemos realizar también la medición del tamaño del ventrículo izquierdo, el grosor parietal del mismo y su función sistólica. Podemos realizar la evaluación de la anatomía del movimiento de la válvula tricúspide y la válvula mitral, así como del seno coronario, realizar la medición del tamaño de la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y generalmente en relación a sus mediciones habituales, tenemos la fracción de eyección bidimensional a nivel apical biplano, la deformación global longitudinal y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en 3D, a nivel tridimensional. También es una ventana que nos permite realizar la medición de la cantidad de líquido pericárdico en caso tal de que lo haya, en caso tal de algún derrame pericárdico.
Entonces, bien podemos ver que vamos a tener la ventana apical a 3, a 2 o a 4 cámaras, como veremos en las imágenes. A 3 cámaras bien podemos ver la presencia de la cara posterior y el septo anterior. Entonces tenemos el ventrículo izquierdo, la presencia de la válvula mitral y la aurícula izquierda con la presencia de la válvula aórtica ya orientados hacia la bomba cardíaca izquierda, y en diástole bien podemos ver la presencia a su vez del ventrículo izquierdo con la presencia de la válvula mitral, válvula aórtica y aurícula izquierda. En relación a la apical a 2 cámaras, vamos a tener entonces sístole y diástole correspondientemente, la presencia del ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y la válvula mitral, es decir, en apical de 2 cámaras no veo la presencia de la válvula aórtica, y en diástole a su vez ven cómo se ve la diferencia entre el sístole y la diástole, que como bien sabemos son como que los integrantes en sí del ciclo cardíaco. Es súper importante tener una medición y una obtención de imágenes en ambas fases, tanto en la sístole como en la diástole. Ventrículo izquierdo, válvula mitral y aurícula izquierda correspondientemente. Y ya para finalizar, en relación a la ventana apical, en las 4 cámaras, si bien voy a poder tener una idea, se recuerdan, como les dije en primera instancia, de toda la anatomía en sí del corazón, tanto en sístole como en diástole, voy a poder tener la presencia de la aurícula izquierda. Vieron qué hermoso se ve, creo que es una de mis vistas favoritas. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, válvula mitral, y aurícula derecha, ventrículo derecho y válvula tricúspide, con la presencia del septo anterior o el septo interventricular, que como bien sabemos es una estructura que me divide y me separa la presencia tanto del ventrículo derecho como del izquierdo. Y en diástole, como bien podemos ver, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho y aurícula derecha con sus presentes válvulas. En relación a la ventana subcostal, tenemos que es una ventana acústica alternativa para el estudio de la función sistólica tanto de la aurícula derecha como del ventrículo derecho. Nos permite también realizar una evaluación del tabique interauricular, ya que nos ofrece un ángulo óptimo para esta evaluación, pero también nos permite realizar un estimado de la presión de la aurícula derecha basado en el tamaño y en la variación respiratoria de la vena cava inferior. Si está clínicamente indicado, podemos realizar una evaluación del flujo venoso hepático y del flujo venoso abdominal mediante el estudio y la realización de un Doppler pulsado. Y un tip de emergencia es recordar que la ventana subcostal tiende a figurar como una ventana acústica alternativa para el estudio tanto de derrame pericárdico como la detección y la presencia de ascitis, como bien podemos ver en la imagen. Entonces tenemos la presencia del hígado, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y la presencia de la válvula tricúspide. Y ya en diástole tenemos como que una detección más próxima en sí del hígado, ¿ok? Con los límites, bueno, que comparte con las cámaras cardíacas. En este caso, bien podemos observar la presencia de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la presencia de la válvula tricúspide, en diástole, la válvula aórtica y el ventrículo izquierdo. Ahora bien, en relación al estudio de la vena cava inferior, aquí bien podemos observar vena cava inferior y su desembocadura, ¿ok? Y también podemos ver la presencia del ventrículo derecho. Y a nivel del flujo venoso hepático, como bien les comenté, se puede realizar por medio del estudio del Doppler pulsado. En relación a la ventana supraesternal, tenemos que es una ventana acústica habitual para el estudio, generalmente de aquellos pacientes afectos de enfermedades de la arteria aorta y de la válvula aórtica, bien sea que presenten alguna insuficiencia, ya que nos permite la obtención de imágenes del callado aórtico y de la arteria aorta descendente proximal. Si está clínicamente indicado, podemos realizar una evaluación del flujo de la arteria aorta descendente mediante o la realización del estudio por Doppler continuo y pulsado. Y aquí podemos tener una imagen de la arteria aorta en sí, la arteria pulmonar derecha a nivel transversal. Ya para finalizar, tenemos entonces lo que es un informe ecocardiográfico súper importante de tener en cuenta, ya que es ese documento clínico que me va a registrar todos los hallazgos y las mediciones realizadas durante el estudio de ecocardiograma. Va a estar
constituido por 4 secciones, como bien podemos ver aquí. En primera instancia tenemos los datos clínicos, lo cual me va a indicar la razón del estudio, los antecedentes médicos quirúrgicos de interés del paciente, los hallazgos de la exploración física, si el paciente toma o no algún medicamento, es decir, si cuenta con la instauración de algún tratamiento farmacológico, y la cuantificación de la presión arterial. En la segunda sección tenemos las mediciones, que va a incluir las mediciones estándar y las mediciones adicionales que fueron indicadas por parte del especialista que lo refirió al hecho de realizar este estudio de imágenes. La tercera sección, que incluye los hallazgos, va a documentar qué planos y flujos se registraron y va a describir cualquier hallazgo patológico de interés. Y por último, pero no menos importante, la sección de conclusiones, en donde se va a encontrar la indicación del diagnóstico principal establecido y basado en relación a los resultados del estudio de imágenes, los hallazgos asociados y hallazgos negativos pertinentes en caso tal de ser necesario. Las fotos y las imágenes ecocardiográficas de interés pueden incorporarse al finalizar el informe, es decir, al final del mismo, pero al menos aquí en mi ciudad generalmente ya no se entienden como que a imprimir, sino se les entrega pues en un CD al paciente. Vamos a estudiar cada sección. Como bien les dije, en la primera sección de los datos clínicos tenemos la razón del estudio, los antecedentes médicos quirúrgicos de interés, los hallazgos de la exploración física, medicamentos y presión arterial, recordando que como todo informe, como todo documento clínico médico legal, que bien puede ser un soporte en la historia clínica del paciente, debe contar con sus datos personales, tales como nombre, fecha de realización del estudio, edad, sexo. En el presente paciente vemos que la indicación fue un soplo sistólico eh, en la ocultación, medicamentos cardíacos ninguno. En la historia clínica o las manifestaciones clínicas que refiere el paciente tenemos dolor torácico con el ejercicio, soplo sistólico sin intervenciones cardíacas previas. Presión arterial, 118/68 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 60 latidos por minuto y un ritmo sinusal, ¿ok? Calidad de la imagen, excelente. Y bueno, en relación a las mediciones, bien pueden ser realizados a nivel de los centímetros. Como les dije, las mediciones bien pueden ser realizadas a nivel de que se vaya realizando el estudio o pueden ser ya consideradas al final. Y como bien les dije, tenemos que tener en cuenta a nivel de la telesístole, la telediástole, el grosor del tabique generalmente en diástole, la fracción de eyección bidimensional, tridimensional, la medición de la aurícula izquierda y los senos aórticos. Y en relación al estudio Doppler, ok, tener en cuenta la presencia y la funcionalidad de las válvulas, así como de los flujos sanguíneos y tras su paso por los vasos sanguíneos de interés. En relación a los hallazgos, dependiendo de la estructura estudiada, vamos a tener o no un hallazgo. En relación a este paciente, por ejemplo, aquí en el ventrículo izquierdo, el grosor del tabique, el diámetro interno y la función sistólica son normales, con una fracción de eyección estimada del 65%. No hay alteraciones de la contractilidad parietal regional en reposo. En relación a la aurícula izquierda, el tamaño es normal. En relación a la válvula aórtica, tricomisural con abertura sistólica normal y ausencia de insuficiencia. Y bueno, así seguidamente con cada una de las estructuras. En corazón derecho nos vamos a hacer referencia a todas las estructuras anatómicas, es decir, aurícula derecha, ventrículo derecho, presencia de válvula tricúspide. El tamaño ventricular derecho y la función sistólica son normales. Las válvulas tricúspides y pulmonar muestran anatomía y flujos Doppler normales. El tamaño auricular derecho es normal. Y en relación al pericardio, no hay derrame. Y ya por último, pero no menos importante, las conclusiones. Generalmente, en este informe, la anatomía y la función valvular son normales, el ventrículo izquierdo normal con una fracción de eyección estimada del 65% y las presiones pulmonares y corazón derecho normales. Entonces, ya el especialista tiende a realizar sus conclusiones. En este caso, teniendo en cuenta estos hallazgos, es muy probable que el soplo apreciado en la exploración física sea un soplo funcional benigno. Y por último, firmado y sellado por el doctor o la doctora tratante responsable de la realización del presente estudio de imágenes. Ya para finalizar, el examen ecocardiográfico. Ok, vamos a tener elementos claves. Le pueden hacer un screenshot a esta presentación, a esta diapositiva. De todas maneras, yo a los organizadores siempre les hago envío de las diapositivas, ya que nos puede permitir y nos puede tener una referencia sobre la modalidad indicada o realizada, en este caso,
imagen a nivel bidimensional, estudio de Doppler pulsado, Doppler color y Doppler continuo, la ventana que fue estudiada, como bien iniciamos, la ventana paraesternal, seguida de la apical, la subcostal y la supraesternal, y las medidas básicas, ¿ok? Además de los planos y las señales indicadas para una buena realización e interpretación de este gran estudio de imágenes, como lo es el ecocardiograma. Ya para finalizar, muchísimas gracias por su atención, recordando que la medicina de innovación va mucho más allá de la tecnología aplicada a la salud, según lo menciona el doctor Jorge Eduardo Rico Fontalvo, un reconocido médico nefrólogo. Muchísimas gracias a todos por su atención, por estar aquí el día de hoy compartiendo el conocimiento y recuerden que cualquier duda, observación, comentario que tengan, pueden realizarlo por medio de mis redes sociales Emergencia Clínica en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y canal de Emergencia en Telegram. Mis mejores deseos para ustedes y muchísimos éxitos.